La sospecha es como una semilla que, una vez plantada, crece sin control, enredándose en cada rincón de tu mente hasta que no puedes pensar en nada más. Durante meses, esa semilla había echado raíces en mí, alimentada por las miradas esquivas de mi esposo, sus llegadas tardías, el perfume extraño que a veces se adhería a su ropa. No quería creerlo, pero los signos eran innegables. Él estaba cambiando, y yo necesitaba saber por qué. No podía simplemente preguntarle, el miedo a una mentira era peor que la incertidumbre. Así que tomé una decisión que nunca imaginé, contraté a una actriz para seducirlo, para ponerlo a prueba, para descubrir si el hombre con el que me casé seguía siendo mío o si ya me había traicionado. Todo comenzó hace un año, cuando las grietas en nuestro matrimonio empezaron a aparecer. Habíamos estado juntos 7 años, casados por 5, y aunque nunca fuimos la pareja perfecta de las películas, éramos sólidos. O eso creía. Él era mi refugio, mi compañero en las tormentas, pero últimamente, sus ausencias se sentían como tormentas propias. Trabajaba hasta tarde, decía, pero sus excusas eran vagas, y cuando estaba en casa, su mente parecía estar en otro lado. Intenté ignorarlo, achacarlo al estrés, pero entonces encontré un recibo en su chaqueta, una cena para 2 en un restaurante al que nunca me llevó. Ese papel fue el empujón que me llevó al borde. Mi nombre es Lucía, y mi esposo se llama Alberto. Somos, o éramos, el tipo de pareja que planeaba viajes que nunca hacíamos, que reía por tonterías, que soñaba con un futuro lleno de hijos y una casa con jardín. Pero ahora, ese futuro estaba en duda, y la duda me estaba consumiendo. No podía confrontarlo sin pruebas. Alberto era demasiado bueno con las palabras, siempre encontraba una manera de calmar mis temores. Necesitaba verlo en acción, saber si su amor era real o si yo era solo una fachada en su vida. Así nació la idea, loca, desesperada, pero imposible de ignorar, contratar a alguien para tentarlo, para ver si caía. No fue difícil encontrar a la persona adecuada. Por una amiga que trabajaba en teatro, contacté a una actriz llamada Isabel. Era perfecta para el papel, hermosa, carismática, con una sonrisa que podía desarmar a cualquiera. Nos reunimos en una cafetería apartada, lejos de los lugares que Alberto frecuentaba. Le expliqué mi plan con la voz temblorosa, esperando que no me juzgara. Quiero que lo seduzcas, dije, mirando mi café como si pudiera esconderme en él. Necesito saber si es leal, si todavía me ama. Pero no puede saber que estás actuando. Tiene que ser real para él. Isabel me miró con una mezcla de curiosidad y compasión. Esto es un riesgo, ¿sabes?, dijo, inclinándose hacia mí. Podrías descubrir algo que no estás lista para enfrentar. Asentí, aunque sus palabras me golpearon como un martillo. Estaba lista, o al menos, tenía que estarlo. Acordamos los detalles. Ella se presentaría como una nueva colega en la empresa de Alberto, alguien que compartiría sus intereses, que lo haría sentir deseado. Le di una lista de sus gustos, sus hábitos, todo lo que sabía sobre él. Cada palabra que compartía era como entregar una parte de mi vida, pero no había vuelta atrás. El plan comenzó una semana después. Isabel fue contratada como consultora temporal en la empresa de Alberto, una maniobra que costó algunos favores y un buen cheque. Me aseguró que sería sutil, que construiría una conexión lentamente, sin levantar sospechas. Yo, mientras tanto, me convertí en una espectadora de mi propio matrimonio, observando a Alberto con una mezcla de amor y paranoia. Cada noche, cuando llegaba a casa, buscaba señales, un cambio en su tono, una mirada evasiva, cualquier pista de que Isabel estaba teniendo éxito. Las primeras actualizaciones de Isabel fueron inocentes. Hablamos en la sala de descanso, me escribió. Es amable, pero reservado. Le gusta el café amargo y habla mucho de tecnología.
Sus mensajes eran fríos, profesionales, pero cada uno me retorcía el estómago. Saber que ella estaba cerca de él, sonriéndole, ganándose su confianza, me hacía sentir como si estuviera traicionándome a mí misma. Pero no podía parar. La semilla de la sospecha había crecido demasiado, y ahora necesitaba respuestas, sin importar el costo. Pasaron 2 semanas, y las cosas comenzaron a cambiar. Alberto empezó a mencionar a una nueva colega en la cena, casualmente, como si no tuviera importancia. Es divertida, sabe mucho de cine, dijo una noche, cortando su comida sin mirarme. Mi corazón se detuvo, pero mantuve la compostura, sonriendo mientras preguntaba, sí, ¿cómo se llama? Isabel, respondió, y algo en su voz, una chispa de interés, me cortó como un cuchillo. No era prueba de nada, pero era suficiente para alimentar mi miedo. Esa noche, llamé a Isabel, mi voz apenas un susurro para que Alberto no me oyera desde la habitación. ¿Qué está pasando?, pregunté, apretando el teléfono. Estás yendo demasiado lejos, demasiado rápido. Ella se mantuvo calma, profesional. Solo estoy siguiendo el plan, Lucía. Él está respondiendo, pero no ha cruzado ninguna línea. ¿Quieres que siga? Quise gritarle que parara, que lo dejara, pero las palabras no salieron. Sigue, dije finalmente, odiándome por ello. Los días siguientes fueron una tortura. Alberto estaba más distante, su teléfono siempre a su lado, sus sonrisas menos frecuentes. Intenté reconquistarlo, cocinando sus platillos favoritos, planeando noches juntos, pero él parecía ausente, atrapado en un mundo al que yo no tenía acceso. Una noche, lo vi revisando su teléfono con una expresión que no le había visto en años, una mezcla de nerviosismo y emoción. Cuando me acerqué, lo guardó rápidamente, diciendo que era solo trabajo. Pero yo sabía que no lo era. Contacté a Isabel de nuevo, exigiendo una actualización. Está empezando a abrirse, me dijo, su voz neutral pero cargada de implicaciones. Me invitó a tomar un café después del trabajo. No pasó nada, pero, está interesado, Lucía, ¿qué quieres que haga? Mi corazón se rompió en ese momento, pero la rabia me mantuvo en pie. Haz lo que tengas que hacer, respondí, mi voz fría. Necesito saber hasta dónde llega. Colgué, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Había puesto esto en marcha, pero ahora, no estaba segura de querer ver el final. Cada día que pasaba era como apretar una herida abierta, pero no podía detener el plan que yo misma había puesto en marcha. La idea de Isabel, la actriz que contraté para seducir a Alberto, mi esposo, había sido mía, pero ahora sentía que me estaba devorando. Sus actualizaciones, cada vez más detalladas, eran como cuchillos. Él le sonreía, compartía anécdotas, la buscaba en la oficina. No había pruebas de infidelidad, no todavía, pero cada pequeño gesto de Alberto hacia ella era una traición en mi corazón. Me llamo Lucía, y aunque había iniciado esto para confirmar mis sospechas, ahora temía que la verdad me destrozara. Intenté mantener la fachada de esposa perfecta, pero era agotador. Cocinar para Alberto, preguntarle por su día, reírme de sus bromas, todo mientras mi mente imaginaba sus encuentros con Isabel. Él no ayudaba. Sus llegadas tardías se hicieron más frecuentes, y cuando estaba en casa, parecía perdido en su teléfono, respondiendo mensajes con una rapidez que nunca usaba conmigo. Una noche, mientras lavaba los platos, lo vi reírse solo frente a la pantalla, y algo dentro de mí se rompió. ¿Quién te escribe?, pregunté, esforzándome por sonar casual. Nadie, solo un meme del trabajo, dijo, pero no me miró a los ojos. Esa mentira, pequeña pero afilada, alimentó mi determinación. Llamé a Isabel al día siguiente, reunidas en un parque donde nadie pudiera vernos.
Estaba impecable, con esa belleza que me hacía sentir insignificante, pero su expresión era seria. Lucía, tenemos que hablar claro, dijo, cruzando los brazos. Alberto está interesado. Me busca, me invita a almorzar, coquetea. No ha hecho nada indebido, pero está en el borde. Si sigo, esto va a escalar, ¿estás segura de querer continuar? Su pregunta me golpeó como un puñetazo. Quise gritarle que lo dejara, que volviera todo a como era antes, pero la imagen del recibo de esa cena para dos seguía quemándome. Sigue, dije, mi voz apenas audible. Pero graba todo. Quiero verlo. Isabel asintió, aunque vi un destello de preocupación en sus ojos. Me prometió instalar una aplicación en su teléfono para grabar sus encuentros con Alberto, asegurándome que tendría pruebas si algo pasaba. Pero sus palabras no me tranquilizaron, solo hicieron que la espera fuera más insoportable. Cada noche, me imaginaba lo peor, Alberto tocándola, riendo con ella, diciéndole las cosas que solía decirme a mí. Intenté llenar el vacío con trabajo, con amigas, pero nada podía silenciar el torbellino en mi cabeza. Una semana después, Isabel me envió el primer vídeo. Era un almuerzo en un restaurante cerca de la oficina. La cámara, oculta en su bolso, captaba a Alberto inclinado hacia ella, sonriendo de una manera que me era dolorosamente familiar. Hablaban de películas, de viajes, y aunque no había nada explícitamente romántico, su lenguaje corporal lo decía todo, la forma en que sus ojos se detenían en ella, como se reía con demasiada facilidad. En un momento, él puso su mano sobre la de ella, solo un segundo, pero fue suficiente para que mi mundo se tambaleara. No significa nada, me dije, pero las lágrimas que corrían por mi rostro decían lo contrario. Esa noche, cuando Alberto llegó a casa, no pude contenerme. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté, mi voz más fría de lo que pretendía. Él se encogió de hombros, murmurando algo sobre reuniones. ¿Y ese almuerzo con Isabel?, solté, incapaz de guardármelo. Su rostro cambió, solo un instante, pero lo vi, sorpresa, quizás culpa. Solo fue trabajo, dijo, demasiado rápido. Es una colega, Lucía, no hagas un drama. Pero sus palabras no calmaron la tormenta en mi pecho, solo la avivaron. Decidí que necesitaba más control sobre el plan. Contacté a una amiga de confianza, Marta, que trabajaba en recursos humanos en la empresa de Alberto. Le conté una versión suavizada de la verdad, que sospechaba que Alberto estaba siendo demasiado amigable con una colega y necesitaba información. Marta, siempre leal, accedió a vigilar, prometiendo avisarme si veía algo extraño. Ten cuidado, Lucía, me advirtió. A veces, buscar la verdad duele más que no saber. Asentí, pero en el fondo, sabía que ya no podía parar. Los reportes de Marta confirmaron mis peores temores. Alberto e Isabel pasaban más tiempo juntos, reuniones a puerta cerrada, charlas en los pasillos, incluso un viaje de trabajo planeado para la próxima semana. Cuando Isabel me lo confirmó, su tono era casi apologético. Acepté ir al viaje porque me lo pediste, dijo. Pero Lucía, él está involucrándose. Si sigo, no sé hasta dónde llegará esto. Mi estómago se retorció. Había querido pruebas, pero ahora que las tenía, solo sentía un vacío que amenazaba con tragarme. Intenté confrontar a Alberto indirectamente, insinuando que sabía más de lo que decía. Durante una cena, mientras servía el vino, comenté, me enteré que vas de viaje con esa nueva colega. Suena interesante. Él se tensó, pero su respuesta fue suave, casi ensayada. Es solo trabajo, amor. No hay nada de qué preocuparse. Pero sus ojos evitaron los míos, y supe que estaba mintiendo.
Cada mentira era un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio, pero también en mi propia cordura. La noche antes del viaje, no pude dormir. Me senté en la sala, mirando las fotos de nuestra boda en la pared, preguntándome cómo habíamos llegado a esto. Alberto dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que yo había desatado. Llamé a Isabel una última vez, mi voz quebrada. Graba todo en ese viaje, le dije. No importa lo que pase, necesito saberlo todo. Ella dudó, pero accedió. Cuando colgué, me di cuenta de que no estaba preparada para lo que vendría, pero ya no había marcha atrás. Había contratado a una actriz para seducir a mi esposo, y ahora, el precio de mi verdad estaba a punto de romperme el alma. El silencio de la casa mientras Alberto estaba en su viaje de trabajo con Isabel era ensordecedor, un vacío que amplificaba cada pensamiento oscuro en mi mente. Yo, Lucía, había orquestado este plan para descubrir si mi esposo aún me era fiel, pero ahora, cada minuto de espera era una agonía. La actriz que contraté, Isabel, estaba haciendo su trabajo demasiado bien, y los vídeos que me enviaba eran como veneno. Cada sonrisa de Alberto, cada roce casual, era una puñalada que me hacía cuestionar no solo nuestro matrimonio, sino mi propia cordura. Había querido la verdad, pero ahora temía que me destruyera. Antes de que Alberto partiera, intenté una última vez recuperar algo de lo que éramos. Preparé una cena especial, puse música suave, me vestí como si fuéramos a una cita. Pero él estaba distraído, revisando su teléfono, murmurando sobre detalles del viaje. Cuando intenté besarlo, se apartó con una sonrisa tensa. Estoy agotado, Lucía, dijo, y se fue a dormir. Esa noche, lloré en el baño, escondiendo mis sollozos para que no me oyera. No era solo el miedo a su infidelidad, era la certeza de que, incluso sin Isabel, ya lo estaba perdiendo. El primer día del viaje, Isabel me envió un mensaje: estamos en el hotel. Todo profesional por ahora. Te mantendré al tanto. Pero sus palabras no calmaron el nudo en mi estómago. Marta, mi amiga en recursos humanos, también estaba vigilando, y sus reportes eran más inquietantes. Alberto e Isabel están juntos todo el tiempo, me escribió. No los vi hacer nada raro, pero él actúa diferente con ella. Más relajado. La palabra me dolió más de lo que esperaba. ¿Cuándo fue la última vez que Alberto estuvo relajado conmigo? El segundo día, llegó el primer vídeo del viaje. Era una cena en el restaurante del hotel, la cámara oculta en el bolso de Isabel captando cada detalle. Alberto estaba inclinado hacia ella, riendo por algo que había dicho. Hablaban de un proyecto, pero el tono era demasiado íntimo, sus ojos demasiado brillantes. En un momento, él le ofreció un sorbo de su vino, y cuando sus dedos se rozaron al pasar la copa, sentí que el aire se me escapaba. No era una prueba definitiva, pero era suficiente para que mi corazón se rompiera en 1000 pedazos. Llamé a Isabel esa noche, mi voz temblando de rabia y dolor. ¿Qué estás haciendo?, le espeté. Esto está yendo demasiado lejos, se supone que solo lo tentarías, no que te acercarías tanto. Ella se mantuvo calmada, como siempre, pero había una tensión en su tono. Lucía, estoy siguiendo tus instrucciones. Él está respondiendo, pero no ha cruzado ninguna línea clara. Si quieres que pare, lo haré. Pero necesitas decidir qué quieres. Su pregunta me dejó sin palabras. ¿Qué quería? ¿La verdad? ¿Salvar mi matrimonio? ¿Castigar a Alberto? No lo sabía, y ese vacío me aterrorizaba. Decidí seguir adelante, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que parara. Graba todo, le dije, odiándome por cada palabra. Si va a traicionarme, quiero verlo con mis propios ojos. Pero mientras colgaba,
me di cuenta de que no estaba preparada para lo que podría encontrar. La idea de Alberto cayendo en la trampa de Isabel era insoportable, pero la posibilidad de que ya me hubiera traicionado antes, sin que yo lo supiera, era aún peor. Para mantenerme ocupada, me volqué en investigar a Alberto por mi cuenta. Revisé sus correos, sus redes sociales, incluso sus estados bancarios, algo que nunca había hecho. Encontré pequeños detalles que alimentaron mis sospechas, pagos a restaurantes que no reconocía, un cargo por un hotel meses atrás, cuando dijo que estaba en una conferencia. Cada descubrimiento era una pieza más en un rompecabezas que no quería completar, pero no podía detenerme. Llamé a Marta de nuevo, pidiéndole que verificara si Alberto había tenido otros viajes de trabajo con colegas. Lucía, estás entrando en un terreno peligroso, me advirtió. Si sigues así, no sé si podrás volver atrás. Pero ya estaba demasiado adentro. El tercer día del viaje, Isabel me envió otro vídeo, y este fue el que me rompió. Era una escena en un bar del hotel, tarde en la noche. Alberto e Isabel estaban sentados cerca, sus rodillas casi tocándose. Él hablaba con una intensidad que no le había visto en años, gesticulando, riendo, completamente absorto en ella. En un momento, ella puso su mano en su brazo, y él no se apartó. No fue un beso, no fue una confesión, pero fue suficiente. Ese gesto, tan pequeño y tan íntimo, era todo lo que yo había temido. Apagué el vídeo, incapaz de seguir mirando, y lloré hasta que no quedó nada dentro de mí. Cuando Alberto regresó del viaje, actué como si nada hubiera pasado, pero cada palabra que me decía se sentía como una mentira. Fue agotador, pero productivo, dijo, dejando su maleta en la entrada. Te extrañé. Quise creerle, quise aferrarme a la esperanza de que todo era un malentendido, pero los vídeos de Isabel estaban grabados en mi mente. Esa noche, mientras él dormía, revisé su teléfono por primera vez. Encontré un mensaje de Isabel, enviado esa misma mañana, gracias por el viaje. Fue especial. La respuesta de Alberto fue breve, lo fue. Hablamos pronto. Mi mundo se derrumbó. Llamé a Isabel al día siguiente, mi voz fría como el hielo. Necesito verte. Ahora. Nos reunimos en un café, y cuando llegó, no pude contener mi furia. ¿Qué hiciste?, le grité, ignorando las miradas de los demás clientes. Se suponía que era una prueba, no que te convirtieras en su amante. Isabel me miró, su rostro imperturbable. Lucía, no pasó nada físico. Él está interesado, sí, pero yo no lo crucé. Todo lo que hice fue lo que me pediste. Hizo una pausa, y su voz se suavizó. Pero tienes que enfrentarlo. No puedes seguir viviendo así. Sus palabras me golpearon, pero también me dieron claridad. No podía seguir escondiéndome detrás de vídeos y sospechas. Necesitaba confrontar a Alberto, pero no sola. Decidí que Isabel sería parte de esa confrontación, no como actriz, sino como testigo de lo que él había hecho. Era arriesgado, quizás devastador, pero era la única manera de recuperar el control. Mientras planeaba el encuentro, supe que estaba a punto de abrir una puerta que no podría cerrar, y que lo que encontrara al otro lado cambiaría mi vida para siempre. El peso de la verdad me aplastaba, pero no podía seguir viviendo en la penumbra de las mentiras de Alberto. El plan que había iniciado para probar la lealtad de mi esposo se había convertido en una pesadilla que amenazaba con consumirme. Los vídeos de Isabel, la actriz que contraté para seducirlo, eran una tortura. Cada mirada, cada toque, confirmaba que Alberto estaba cayendo en su trampa, o quizás, que ya había caído mucho antes. El mensaje que encontré en su teléfono, gracias por el viaje. Fue especial, y su respuesta, lo fue. Hablamos pronto,
Eran la prueba que necesitaba, pero también el veneno que me estaba matando. Decidí que era hora de enfrentarlo, y que Isabel estaría allí para asegurarme de que no pudiera escapar con más mentiras. Planeé la confrontación con una precisión que me sorprendía. No quería una pelea privada en nuestra casa, donde Alberto pudiera manipularme con sus palabras. Necesitaba un escenario donde estuviera vulnerable, donde sus excusas no tuvieran peso. Marta, mi amiga en recursos humanos, me ayudó a organizarlo. Me dijo que la empresa de Alberto planeaba una cena para celebrar el éxito del viaje de trabajo, un evento al que asistirían sus colegas, incluido Isabel. «Es tu oportunidad», me dijo Marta, su voz cargada de preocupación. «Pero Lucía, esto va a ser un incendio, ¿estás lista para las consecuencias?» No lo estaba, pero no podía seguir viviendo con esta agonía. Contacté a Isabel y le expliqué mi plan. «Quiero que vengas a la cena», le dije, mi tono firme aunque mi corazón temblaba. «Vas a sentarte con nosotros, y cuando sea el momento, le diré a Alberto que sé todo. Quiero que estés ahí para respaldarme, para que no pueda negarlo». Isabel dudó, y por primera vez, vi una grieta en su fachada profesional. «Lucía, esto podría ponerse feo», dijo. «No solo para él, sino para ti, ¿estás segura?» Asentí, aunque sus palabras me hicieron estremecer. «Estoy segura. No puedo seguir así». Los días previos a la cena fueron un infierno. Alberto estaba más relajado desde que regresó del viaje, como si creyera que había esquivado mis sospechas. Me hablaba con una dulzura que no sentía genuina, me abrazaba como si todo estuviera bien. Pero yo veía el mensaje de Isabel en mi mente, y cada caricia suya se sentía como una traición. Me preparé en silencio, revisando los vídeos, los mensajes, todo lo que había reunido. Marta me ayudó a obtener una copia de los gastos del viaje, que mostraban cenas y cargos que no eran de trabajo. Cada prueba era un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. La noche de la cena, me vestí con cuidado, eligiendo un vestido rojo que me hacía sentir poderosa, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Alberto me miró cuando salí del baño, sus ojos recorriéndome. «Estás hermosa», dijo, y por un momento, quise creer que aún me amaba. Pero la verdad estaba esperando en esa cena, y no había vuelta atrás. Llegamos al restaurante, un lugar elegante con vistas a la ciudad, lleno de risas y conversaciones corporativas. Isabel ya estaba allí, impecable, sentada en una mesa con otros colegas. Cuando nuestros ojos se encontraron, me asintió ligeramente, una señal de que estaba lista. La cena comenzó con normalidad, pero yo apenas podía comer. Alberto estaba a mi lado, charlando con sus compañeros, mencionando el viaje como si fuera un triunfo profesional. Cada palabra suya era una mentira más, y mi paciencia se agotaba. Cuando Isabel se acercó a nuestra mesa para saludar, vi cómo Alberto se tensó, aunque intentó disimularlo con una sonrisa. «Lucía, qué bueno verte», dijo Isabel, su voz suave pero cargada de intención. «Alberto me habló tanto de ti en el viaje». Las palabras eran un dardo, y vi cómo él apretó la mandíbula. No pude contenerme más. Me puse de pie, mi voz temblando pero clara. «Alberto, tenemos que hablar», dije, lo bastante alto para que los demás en la mesa giraran a verme. Él me miró, confundido, pero con un destello de pánico en los ojos. «Aquí no, Lucía», murmuró, pero lo ignoré. «No, aquí es perfecto. Quiero que todos sepan lo que has estado haciendo». Los murmullos a nuestro alrededor se apagaron, y sentí todas las miradas sobre mí. Isabel se mantuvo cerca, su presencia un recordatorio de que no estaba sola. «Contraté a Isabel», continué, mi voz ganando fuerza. «No es solo una colega, Alberto.
La contraté para que te sedujera, para ver si eras el hombre que juraste ser. Y fallaste. El silencio en el restaurante era absoluto. Alberto palideció, sus manos apretando el borde de la mesa. Lucía, ¿de qué estás hablando?, dijo, pero su voz era débil, atrapada. Isabel dio un paso adelante, su tono frío. Ella dice la verdad. Me pediste que te tentara, Alberto, y tú, respondiste. Los almuerzos, el viaje, los mensajes. Todo está grabado. El rostro de Alberto pasó de la sorpresa a la furia. Esto es una locura, exclamó, poniéndose de pie. Estás inventando todo esto, Lucía, ¿cómo pudiste hacer algo tan enfermo? Pero sus colegas no parecían convencidos. Marta, que estaba en otra mesa, se acercó, sosteniendo los recibos del viaje. No es una invención, Alberto, dijo, su voz firme. Estos gastos no eran de trabajo. Y todos aquí saben que has estado demasiado cerca de Isabel. Los murmullos crecieron, y vi cómo los ojos de sus compañeros se llenaban de duda. Alberto intentó defenderse, balbuceando excusas sobre malentendidos y trabajo en equipo, pero nadie lo escuchaba. Me miró, y por primera vez, vi algo más que culpa en sus ojos, desesperación. Lucía, por favor, susurró, pero no le di espacio. Me traicionaste, dije, mi voz quebrándose. Y ahora todos lo saben. Me giré y salí del restaurante, con Isabel y Marta siguiéndome. Afuera, el aire frío me golpeó, pero no podía detener las lágrimas. Había expuesto a Alberto, pero el costo era un dolor que no había anticipado. Esa noche, Alberto no volvió a casa. Me quedé sola, mirando los vídeos de Isabel una y otra vez, buscando respuestas que no encontraba. Marta me llamó, diciendo que la empresa estaba investigando a Alberto, que su reputación estaba en ruinas. Pero no sentía triunfo, solo un vacío que crecía. Isabel también me contactó, ofreciendo disculpas. Hice lo que me pediste, Lucía, dijo. Pero esto no era lo que querías, ¿verdad? No respondí. Había querido la verdad, pero ahora, no sabía si podría vivir con ella. La casa estaba vacía sin Alberto, pero el silencio no traía paz, solo un eco constante de la confrontación en el restaurante. Soy Lucía, y aunque había logrado exponer a mi esposo frente a sus colegas, destrozando su fachada de hombre intachable, no sentía alivio. La verdad que tanto busqué, su coqueteo con Isabel, la actriz que contraté para ponerlo a prueba, me había dejado con un corazón hecho pedazos y una pregunta que no me dejaba dormir, ¿valió la pena? Había ganado la batalla, pero el costo era un matrimonio en ruinas y una herida que no sabía cómo sanar. Esa primera noche sola, me senté en el sofá, abrazando una copa de vino que no bebí, mirando el teléfono como si pudiera darme respuestas. Alberto no llamó, no escribió, y su ausencia era una confesión en sí misma. Marta, mi amiga y aliada, me envió un mensaje: la empresa suspendió a Alberto mientras investigan los gastos del viaje. Nadie lo defiende. Lo lograste, Lucía. Pero sus palabras no me reconfortaron. Lo que logré fue destruir lo que quedaba de nosotros, y ahora, tenía que decidir qué hacer con los escombros. Al día siguiente, Isabel me contactó, insistiendo en que nos viéramos. A regañadientes, acepté, encontrándola en un café tranquilo. Su rostro, siempre tan compuesto, mostraba una vulnerabilidad que no esperaba. Lucía, necesito que sepas que no quería que esto terminara así, dijo, sus manos jugueteando con una servilleta. Hice lo que me pediste, pero vi cómo te miraba Alberto en ese viaje. Creo que te ama, aunque haya actuado como idiota. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Amor?
¿Cómo podía hablar de amor después de todo lo que vi en esos vídeos? No me digas cómo se siente él, respondí, mi voz cortante. Tú no lo conoces como yo. Pero Isabel no retrocedió. Tienes razón, no lo conozco. Pero sé lo que es estar atrapada en un papel que no quieres. Me pediste que lo sedujera, y lo hice, pero él nunca cruzó la línea, Lucía. Los almuerzos, los mensajes, todo fue sugestivo, pero no hubo nada más. Quizás deberías hablar con él antes de decidir que todo está perdido. Me quedé en silencio, dividida entre la rabia y una chispa de duda. ¿Y si Isabel tenía razón? ¿Y si Alberto no había ido tan lejos como yo temía? Pero entonces, ¿por qué las mentiras, los secretos, ese recibo de una cena que nunca explicó? Decidí investigar más, no por Alberto, sino por mí. Necesitaba entender hasta dónde llegaba su traición antes de cerrar la puerta para siempre. Con la ayuda de Marta, conseguí acceso a más registros de la empresa, correos, itinerarios, incluso mensajes internos. Descubrí que Alberto había estado en contacto con otras mujeres antes de Isabel, colegas y clientas, en conversaciones que, aunque no eran explícitamente románticas, cruzaban líneas de profesionalismo. Una en particular, una ejecutiva llamada Marina, aparecía con frecuencia, cenas, viajes, mensajes que terminaban con guiños y promesas de volver a vernos. No era Isabel, era un patrón, uno que Alberto había mantenido durante años. La revelación me dejó sin aliento. No era solo la prueba que había creado con Isabel, Alberto había estado jugando con fuego mucho antes, y yo había sido demasiado ciega para verlo. Llamé a Marta, mi voz temblando de furia. ¿Cómo no me di cuenta?, le dije, llorando. Todos estos años, y él nunca fue quien pensé. Marta fue directa, como siempre. Lucía, no es tu culpa. Él eligió mentir. Pero ahora sabes la verdad, ¿qué vas a hacer con ella? Esa pregunta me persiguió mientras planeaba mi próximo movimiento. No quería solo dejar a Alberto, quería que enfrentara las consecuencias, no solo en su trabajo, sino en su vida. Decidí organizar una última confrontación, pero esta vez en privado, en nuestra casa, donde no pudiera esconderse detrás de su charme. Invité a Isabel a estar presente, no como actriz, sino como testigo de la verdad que había ayudado a destapar. También pedí a Marta que viniera, para que Alberto supiera que no estaba sola, que tenía aliados que conocían sus mentiras. El día que Alberto finalmente regresó, me encontró sentada en la sala, con las pruebas impresas sobre la mesa, correos, recibos, capturas de los mensajes con Marina y otros. Isabel y Marta estaban a mi lado, sus rostros serios. Alberto entró, cansado, con ojeras que delataban noches sin dormir. Cuando me vio, intentó hablar, pero levanté una mano. No digas nada, dije, mi voz fría. Sé todo, Alberto. No solo lo de Isabel. Lo de Marina, lo de las cenas, los viajes. Sé quién eres realmente. Su rostro se descompuso, y por primera vez, no intentó negarlo. Lucía, lo siento, balbuceó, pero lo corté. No quiero tus disculpas. Quiero que entiendas lo que me hiciste. Señalé a Isabel. Ella fue mi idea, mi prueba, y caíste. Pero no eras solo infiel conmigo, lo eras contigo mismo, con todo lo que juraste ser. Isabel habló entonces, su voz baja pero firme. No te culpo, Alberto. Pero engañaste a Lucía mucho antes de que yo apareciera. Marta añadió, mostrando los correos, y engañaste a la empresa también. Esto no termina aquí. Alberto se derrumbó en una silla, cubriéndose el rostro. No sé cómo llegué a esto, murmuró, pero sus palabras no me conmovieron.
Había pasado meses buscando la verdad, y ahora que la tenía, solo sentía un cansancio profundo. Quiero que te vayas, dije, mi voz quebrándose. No mañana, no la próxima semana. Ahora. Él me miró, suplicante, pero no había nada que pudiera decir. Marta lo escoltó a la puerta, asegurándose de que no se llevara más que su ropa. Cuando se fue, me quedé con Isabel y Marta, las dos mujeres que, sin quererlo, me habían ayudado a enfrentar mi realidad. Isabel me tomó la mano. Eres más fuerte de lo que crees, Lucía, dijo. Lo que hiciste fue valiente, aunque duela. Marta asintió. Y no estás sola. Vamos a salir de esta. Pero mientras ellas hablaban, yo miraba la casa vacía, preguntándome si alguna vez podría llenar el hueco que Alberto había dejado, no por amor, sino por la traición que yo misma había destapado. El eco de la puerta al cerrarse tras Alberto fue el sonido más definitivo de mi vida. Soy Lucía, y en ese momento, con el fuera de la casa que una vez compartimos, sentí un alivio mezclado con un dolor que aún no podía nombrar. Había destapado sus mentiras, no solo las que provocé con Isabel, la actriz que contraté para probar su lealtad, sino las que había tejido durante años con otras mujeres, con Marina, con secretos que nunca sospeché. Lo había enfrentado, lo había expulsado, pero la victoria era amarga. Mi matrimonio estaba en ruinas, y yo estaba parada entre los escombros, preguntándome si alguna vez podría reconstruirme. Los días siguientes fueron un torbellino. Marta, mi fiel amiga, se aseguró de que la investigación en la empresa de Alberto avanzara. Los correos, los gastos injustificados, las pruebas que reunimos fueron suficientes para que lo despidieran. Sus colegas, los mismos que una vez lo admiraban, ahora lo evitaban, y supe por Marta que su reputación en la industria estaba destrozada. Se lo buscó, Lucía, me dijo, apretándome la mano. Tú solo hiciste que pagara. Pero no sentía triunfo, solo un cansancio que se asentaba en mis huesos. Isabel me llamó una semana después, su voz suave pero cargada de culpa. Quiero verte, Lucía. Hay algo que necesitas saber. Nos encontramos en el mismo café donde todo comenzó, y cuando la vi, no sentí la rabia que esperaba. Estaba agotada, pero también curiosa. No fui completamente honesta, confesó, mirando sus manos. Durante el viaje, Alberto me habló de ti. Dijo que se sentía atrapado, que te amaba pero que no sabía cómo alcanzarte. No te lo conté porque pensé que no lo creerías, pero, creo que él quería salvar lo que tenían, aunque lo hizo todo mal. Sus palabras me golpearon como una ola. ¿Amor? ¿Después de sus mentiras, sus coqueteos, sus traiciones? Quise odiarla por decirlo, pero algo en su tono me detuvo. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté, mi voz temblando. Porque te hice daño, aunque fuera tu plan, respondió. Y porque mereces decidir qué haces con tu vida sabiendo todo. Me dio una USB con las grabaciones completas del viaje, incluidas conversaciones que no me había mostrado. Escúchalas, o quémalas. Pero no dejes que esto te defina. Cuando se fue, sostuve el USB como si quemara, sin saber si tendría el valor de abrirlo. Esa noche, sola en casa, conecté el USB a mi laptop. Las grabaciones eran crudas, sin editar. Escuché a Alberto hablar con Isabel, no solo coqueteando, sino confesando sus miedos, que nuestro matrimonio se estaba desmoronando, que no sabía cómo hablar conmigo, que temía perderme. Lucía es todo para mí, dijo en una grabación, su voz rota. Pero no sé cómo arreglar esto. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras escuchaba. No excusaba sus mentiras, sus flirteos con Marina, su traición, pero por primera vez, vi al hombre detrás del monstruo que había creado en mi mente.
decidí no contactar a Alberto. No porque no lo amara, una parte de mí siempre lo haría, sino porque amarme a mí misma era más importante. Vendí la casa, incapaz de vivir entre los recuerdos, y me mudé a un apartamento pequeño, uno que decoré con colores que me hacían sonreír. Marta me ayudó a encontrar un terapeuta, alguien que me guiara a través del dolor y la culpa de haber orquestado mi propia tragedia. Contrataste a Isabel para encontrar la verdad, me dijo en una sesión. Y la encontraste. Ahora, ¿qué quieres hacer con ella? Empecé a reconstruirme, paso a paso. Volví a pintar, un pasatiempo que había abandonado por Alberto. Me uní a un grupo de mujeres que, como yo, habían sobrevivido a traiciones, y sus historias me dieron fuerza. Incluso contacté a Isabel meses después, no como enemiga, sino como alguien que, sin quererlo, me había ayudado a despertar. Gracias, le dije en un mensaje. Por mostrarme que merezco más. Su respuesta fue simple: tú siempre lo valiste, Lucía. Un año después, me enteré por Marta que Alberto había dejado la ciudad, trabajando en algo pequeño, lejos del brillo de su antigua vida. No sentí satisfacción, solo una paz tranquila. Había contratado a una actriz para seducir a mi esposo, y lo que pasó me rompió el alma, pero también me liberó. Cada cicatriz era un recordatorio de mi fuerza, de mi capacidad para levantarme, para elegir la vida que quería. Y mientras pintaba un atardecer en mi nuevo hogar, supe que, aunque el camino había sido brutal, cada paso me había llevado a mí misma.